Hola, ¿qué tal queridos Developers? Bienvenidos a un nuevo video tutorial gratuito acá en nuestro canal en UXI.com, y en esta ocasión les traigo un nuevo tutorial de un nuevo módulo de DVPixel, que es un módulo de divisor. Básicamente es un módulo que nos permite crear divisores o líneas divisoras dentro de cualquier tipo de contenido de DVPixel. Pero está bien interesante porque además del divisor en sí mismo, podemos crear contenido dentro de ese divisor, en el medio, al principio, al final, donde nosotros queramos. Y bueno, eso nos va a permitir crear personalizaciones bien interesantes para, bueno, algún tipo de diseño, ¿de acuerdo? Así que vamos a explorar el módulo. Vamos a verlo ahora mismo. Aquí tenemos, queridos developers, el ejemplo o las demos que precisamente nos deja DVPixel, que podemos descargar desde la misma página de DVPixel. Y por supuesto recuerden que el plugin de DVPixel lo pueden descargar desde la parte inferior de este tutorial dentro del blog post de nuestro sitio web, siendo premium. Tienes que estar logueado y tienes que ser usuario premium de nuestra plataforma para poder descargar el plugin de DVPixel completamente gratis. Vas a acceder tanto a este módulo como a los más de casi 50 o 60 módulos que tiene el plugin. La verdad es que tiene muchísimos módulos y actualmente van añadiendo cada vez más módulos bien interesantes, los cuales exploramos precisamente en videos como este, y lo puedes hacer siendo premium en UXI.com. Mira, acá tienes toda la información. Bien, básicamente tenemos el módulo del divisor, que es este de acá. Podemos colocar un elemento en medio del divisor y luego la línea divisora, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo donde tenemos un divisor y un texto por acá. Luego tenemos, por ejemplo, también divisores que tienen que ver con Lottie Icons, que básicamente son animaciones de Lottie, los cuales tiene DVPixel varios módulos que trabajan con esta animación y el divisor en el medio. Aquí tenemos otro módulo por acá. Luego tenemos divisores como este. Quizás este es el de los que me parecen más interesantes, porque lo padre de los divisores es que podemos darle personalizaciones o decoraciones tanto en la parte anterior como en la parte posterior del elemento del centro que nosotros queramos colocar en el divisor. Y aquí, por ejemplo, tenemos una animación con una especie de blur, que esto, la verdad, para efectos como este funciona bastante bien en términos generales. Lo tenemos, podemos colocar muchos elementos en el medio, como imágenes, textos, iconos, colocar Lottie icons como este, etcétera, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver otro ejemplo con Lottie Icons, que es una animación de Lottie con los dos divisores hacia los lados, divisores superiores e inferiores con degradados, etcétera, o divisores, por ejemplo, de imágenes, que lo cual le da, digamos, efectos así bien interesantes. Nuevamente, Lottie Icons, iconos, etcétera. Aquí, de hecho, tenemos todos los tipos de divisores, ¿no? Un divisor sólido, divisor de puntos, divisor de líneas, divisor, digamos, de doble línea, también de doble línea, gradiente, que esto es de los que más me gusta, ¿vale? Divisor con un número, divisor con un texto, divisor con un icono, divisor con un loti, divisor con una imagen o divisor variable, ¿no? Entonces, digamos que ellos dentro de las mismas demos nos dan diferentes tipos de opciones. ¿Cómo funciona el módulo? Vamos a habilitar nuestro constructor visual y vamos a ver la demo. El módulo es un poco confuso, la verdad es que ya explorándolo a detalle, digamos, no me encantó el uso, digamos, las opciones que nos da, porque se tiende a ser un poco confuso, pero bueno, vamos a explorarlo, ¿no? Tenemos una fila, aquí tenemos una fila estándar con 3 columnas, como los vemos acá. Estos son 3 módulos de anuncio, como lo vemos acá, y estos vendrían siendo los módulos de divisor. Si entramos acá, vamos a ver que es un módulo de DVPixel Divider, ¿no? También podemos crear uno nuevo. Vamos a crear, por ejemplo, aquí uno nuevo. Vamos a buscarlo Divider, así, y lo vamos a ver así, como Pixel Divider, ¿vale? Al colocar el módulo, pues nos va a aparecer esta especie de, digamos, ejemplo, donde ya nosotros podemos elegir qué hacer. Entonces, lo primero es el tipo de contenido que queremos en el centro. Podemos elegir texto, imagen, icono o Lottie icon, ¿vale? Entre estos 4 tipos de contenido. Vamos a suponer que queremos elegir texto, que queremos elegir que sea, por ejemplo, un, qué sé yo, Fisher. Vamos a colocar Fisher. Aquí podemos elegir qué rango queremos darle a ese texto. Por ejemplo, si es un texto, un H1, H2, H3. Si es un párrafo, si es un span, un div, ¿vale? En este caso yo voy a dejarlo ahí en H3. Bueno, podemos ponerle H2 incluso. Fíjense cómo cambia el tamaño. Y también podemos darle una anchura personalizada al contenido. Por ejemplo, si bajamos acá, pues esa anchura puede ser en píxeles o también puede ser, por ejemplo, en porcentajes, ¿no?
por ejemplo, 80%, 70%, etc. Esta anchura es la anchura del contenido, es decir, de lo que hay en el centro. Por defecto viene auto, yo recomendaría que los deje de esa manera. Luego, las settings o las opciones del divisor. ¿Cómo queremos que este divisor se represente? Primero nos aparece row. Row básicamente es que sea, digamos, en fila, ¿de acuerdo? En fila, es decir, que sea una fila de divisor. O también puede ser columna. Columna es que el divisor, digamos, aparezca arriba y abajo en forma de columna. Aquí podemos ver el ejemplo, ¿no? Si queremos que aparezca en fila, lo dejamos así. Luego, la alineación del divisor. Si queremos que esté alineado hacia la izquierda, derecha o centro. Y luego podemos nosotros ocultar el primer elemento, por ejemplo, para ocultar el primer elemento del divisor y ocultar el segundo elemento. Si lo ocultamos ya no es un divisor, ¿no? Pero aquí nosotros podemos ocultar un elemento para, por ejemplo, lograr este tipo de efectos, ¿no? En este ejemplo está oculto el primer elemento. Y fíjense ya cómo se ve, oculto el segundo elemento ahí. Y fíjense ya cómo se ve, ¿de acuerdo? Solo se ve este elemento acá, ¿de acuerdo? Yo lo voy a dejar así, como viene por defecto. Luego, en decoración, ahora sí, aquí empezamos a decorar, por decirlo así, el divisor, ¿no? Lo primero es, ¿cómo lo quiero decorar? Es decir, ¿qué quiero que sea el divisor? Quiero que sea una línea, quiero que sea una imagen, quiero que sea un icono, un lote, básicamente un div empty, ¿no? O sea, dejarlo así como vacío, sin nada, ¿no? Entonces, puede ser una línea, esa línea puede ser sólida, dashed, dotted, o sea, nosotros podemos elegir Growth, podemos elegir básicamente el tipo de línea que queramos, ¿no? Por ejemplo, dashed o dotted son como puntitos, ¿no? Podemos ponerle puntitos así negros. Aquí la verdad es que se ve prácticamente como una línea. ¿Por qué? Porque nosotros podemos asignarle acá digamos, el width o el ancho. También podemos añadirle acá la altura, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el width podemos elegir acá nosotros lo que queramos. Vamos a ponerle 100, por ejemplo. Y en la altura vamos a ponerle, por ejemplo, 5, ¿no? Entonces ya ahí empieza a cambiar precisamente lo que viene siendo la decoración. En width puede ser 100%, ahí, 100%, ¿vale? Y ya vamos jugando nosotros con el ancho que queremos o el alto, perdón, que queremos de esa decoración. Aquí, por ejemplo, hay puntos, ¿no? Pero puede ser dashed o puede ser de una línea doble o puede ser un growth o puede ser un right o puede ser un inset, que básicamente es una línea, o un outset, ¿vale? O puede ser incluso sólido, como lo vemos acá, ¿vale? Y la line color. Podemos hacer que la line color también sea, digamos, transparente, por ejemplo, etcétera, ¿vale? Ahora, si nosotros queremos que sea gradiente, pues lo que tenemos que hacer es hacer que sea, por ejemplo, empty. Y luego vamos a darle nosotros estilos en la parte de diseño. De momento vamos a dejar que sea una línea para seguir explicándoles y podemos hacer una segunda decoración customizada. La verdad es que yo no la voy a hacer, la voy a dejar así tal cual, ¿vale? Entonces vamos a hacer ahora sí que sea empty div, ¿vale? Y vamos a dejarla así. Ahora aquí en diseño lo que tengo que ir es a decoration style. Y aquí en Decoration Style yo puedo decirle que tenga un padding y un margin. Por ejemplo, un padding que sea de 2, un margin que sea de 2. Y luego aquí en el background yo puedo decirle que sea negro, por ejemplo. Pero en vez de que sea negro también puedo escoger un gradiente. Fíjense aquí, escojo un gradiente, le pongo que sea de 90 grados. Y ese gradiente que sea, por ejemplo, de este color y de este color. ¿Vale? Y luego puedo incluso decirle que sea de 180 grados, por ejemplo. O que sea de 270 grados, ¿vale? Para que se vea hacia adentro o hacia afuera. Ya aquí es como yo lo quiera colocar, ¿vale? Por ejemplo, ahí lo tenemos. También podemos hacer que este color sea más así de esta forma. La verdad es que este rojo creo que me causa un poco de conflicto. Vamos a colocar este morado y vamos a hacerlo quizás un poco más claro, algo así como esto. Y ya aquí nosotros podemos ir jugando, por ejemplo, con el padding, ¿no? Hacer que sea, por ejemplo, de 5 o de 4, algo así, ¿vale? Y de izquierda a derecha podemos hacerlo más grande o más pequeño. También el padding, esto de izquierda a derecha de momento lo dejaría así. ¿De acuerdo? Y ahí lo tenemos. Incluso también pudiéramos hacer que este sea así oscuro, pero que este sea, por ejemplo, transparente. Entonces fíjense ya cómo se va viendo, ¿no? Algo así justo
Y bueno, ya para fondos oscuros se ve quizás bastante mejor, ¿de acuerdo? Como no tenemos Decoration Style, pues no le hacemos nada. Y ya luego, por ejemplo, aquí al Content Style yo puedo darle padding, puedo darle margin, puedo cambiar el fondo, puedo hacer que sea un rectángulo redondeado o no. Y si es texto, por ejemplo, puedo elegir la fuente del texto, la que yo quiera, cambiarle el color, etcétera, ¿no? Ya todo esto son cuestiones de estilo que podemos ir probando opción por opción para darle precisamente esos estilos. Por ejemplo, aquí podemos ver en este ejemplo de acá que es un tipo texto, el texto es el número 1, en el divider es un row, está en el centro, en la decoración es una línea dotted con este color, por ejemplo, y la altura de los puntitos es de 3 píxeles, etcétera. No hay segunda decoración. En Content Style aquí tenemos un padding en lo que viene siendo el contenido, un background para el contenido, para darle este background al 1, un rectángulo redondeado de 100 para hacerlo circular, un color del borde de este color. Luego en el Content Text tenemos precisamente el tipo de contenido. Luego en Decoration Style, pues aquí no tenemos mayor cosa porque no estamos haciendo mayor cosa acá. Y luego pues en tamaño y todo lo demás son los estándar, ¿no? Por ejemplo, este de Dotty, básicamente el tipo de contenido es un Lottie. Escogemos el JSON del tipo de contenido que recuerden que podemos descargar desde lottie.com. El ancho del contenido podemos nosotros hacerlo acá a 150, por ejemplo, y lo vamos haciendo más grande. Y luego también los dividers, ¿no? La decoración del divisor, etcétera. Todo lo que vimos precisamente ahorita, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, en este ejemplo, justamente es lo que vemos. El tipo de contenido es una imagen, porque lo que está en el centro es precisamente una imagen. El ancho del contenido vendría siendo 120 píxeles. Luego tenemos un row, que vendría siendo estos de acá. Y luego en la decoración es un div empty, precisamente para que no haya nada. Pero luego en diseño, en el decoration style del diseño, tenemos precisamente, por ejemplo, un ancho de 2 y 2 píxeles y luego en el row tenemos un transparente hacia un lado y un color, digamos, rosadito hacia el otro. Incluso podemos hacerlo moradito, algo así, fíjense. Y fíjense cómo se ve. La verdad es que se ve bastante bien en términos generales y para este efecto pudiera estar bien interesante acá. Luego tenemos aquí lo que viene siendo un icono, el tipo de contenido y bueno, la decoración, etcétera. Todo es exactamente igual, ¿de acuerdo? Y luego al final podemos ver todos los ejemplos. Este, por ejemplo, del menú, aquí tenemos un tipo de contenido que es texto, el breakfast, pero el divider settings es un row. Y en la decoración tenemos una imagen. Recuerden que en la decoración podemos elegir una línea, una imagen, un icono, un lottie o un empty. Entonces tenemos una imagen y de cada lado pues precisamente se nos da una imagen. Aquí nosotros podemos elegir el tamaño de esa imagen y por ejemplo para este tipo de visores da un efecto bastante interesante. La verdad es que es un módulo bien interesante. Para darle pequeños, digamos, detalles muy específicos a un diseño pudiera ser bien interesante y por eso es que pienso que DVPixel es uno de los mejores plugins precisamente para lograr esto. Así que bien, queridos lovers, si quieres descargar DVPixel, recuerda que puedes hacerlo desde la parte inferior de este tutorial. Te vamos a dejar el enlace precisamente tanto a este tutorial dentro de nuestro post del blog como a DVPixel que vas a encontrar dentro del post de este blog y vas a poder acceder a ese contenido sin ningún tipo de problema siendo premium y logueándote en nuestra plataforma. Ya sabes que ofrecemos soporte 100% gratuito y premium dentro de nuestra plataforma, muy efectivo a través de nuestros foros y puedes acceder a eso y a más de 1600 contenidos que hay actualmente en nuestra plataforma, muchísimas descargas entre las que se encuentran precisamente el plugin de DVPixel completamente gratis. Así es, queridos lovers, con eso finalizamos este tutorial. Nos vemos, por supuesto, en un próximo tutorial acá en nuestra plataforma. No olviden suscribirse. Recuerden que pueden seguir haciendo crecer este canal para seguir publicando contenido gratuito como este. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.